En este video no busco defender todo lo que fue el final de Shingeki, puesto que tuvo sus cosas buenas y otras medias, pero sí es cierto que Shingeki recibe un odio injustificado por el simple hecho de que a muchos no les gustó el final, y algunos ni siquiera entendieron los acontecimientos del anime y solo dicen lo que el otro dice sin ponerse a pensar el por qué ocurrieron las cosas. Y ojo que a mí me gusta Shingeki, pero se puede criticar una obra que amas con justa razón. Dicho esto, comencemos. Para plantear la idea del amor por Mikasa, primero tengo que explicar esto para que lo tengan en cuenta. Es que en un inicio siempre vimos a ese Eren que quería eliminar a todos los titanes, porque él pensaba que toda la humanidad había sido aniquilada por ellos y que dentro de las murallas eran los únicos humanos en existencia. Pero todo empeoraría cuando la muralla cae y su madre muere por un titán. Acá el odio de Eren aumentaría considerablemente y en aquel entonces juró con un odio e ira tremenda que no solo conseguiría ir al exterior, sino que no estaría satisfecho hasta aniquilar al último titán por venganza de su madre. Esto es importante para entender lo del final. La venganza de Eren siempre fue infundada por factores externos, es decir, él nunca escogió esto, nunca escogió su estilo de vida por voluntad propia, sino que fue una decisión que tomó en la ira del momento por la muerte de su madre, y que su odio fue creciendo a medida que pasaba el tiempo, por las desgracias que hacían los titanes en la vida de Eren. Además, sumando que Eren no se podría dar cuenta de esto al ser un ignorante en cómo funciona el mundo, si no sabía nada de nada por estar encerrado dentro de las murallas. Eren creció con ese odio y se fue metiendo en diferentes problemas por su deseo de exterminar titanes. En el trayecto perdería varios amigos y en algunos casos esos amigos eran traidores. Así estuvo toda la serie, seguir su objetivo de venganza para encontrar libertad, amigos muertos y Mikasa salvándolo siempre. Pero llegaría el time skip de la cuarta temporada, donde ahora vemos un Eren totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados. Y es que tras el regreso de Shiganshina, Eren adquiriría conocimiento nuevo de su padre y del mundo exterior. Y no solo eso, sino que cuando besó la mano de Historia, Eren recuperaría todos los recuerdos de su padre en un segundo, haciendo que su cabeza explote. Esto es importante porque en este momento es cuando Eren ya sabe toda la historia de los titanes y que da igual cuánto luche por su venganza y deseo de libertad, porque nunca se cumplirá, porque los enemigos que tiene él y toda su gente de Paradise es el mundo que los desea muertos por los pecados de sus ancestros. Acá Eren se da cuenta que le es imposible cambiar la forma de pensar a todo el mundo, sino un genocidio, a lo cual empieza su plan maestro con Yelena, que le dio información militar de los países para hacer su plan. Ahora, dicho todo esto, que es importante para lo que voy a decir a continuación, vamos a hablar de las polémicas más grandes que tuvo el final. Sí, vamos a hablarlas todas. Primero, lo del amorío de Eren y Mikasa. Muchos se quejaron de que fue forzado para complacer al fandom, que fue forzado porque nunca antes Eren mostró interés en Mikasa de forma amorosa, y que esto conllevó al legendario panel de vergüenza ajena. A ver, vamos por partes. Primero, esto que voy a decir es mi interpretación en encontrarle sentido y no tienes por qué estar de acuerdo conmigo, y tampoco voy a defender todo lo que haga Isayama, sino que voy a hablar los temas polémicos con la información que dio el manga y el anime. En eso hay razón, eso de que Eren nunca mostró interés amoroso hacia Mikasa hasta la cuarta temporada, que Eren andaba todo edgy y su cambio de mentalidad por los recuerdos de su padre. Esto es lógico porque recordemos lo que dije al comienzo del video. Eren solo vivía por su deseo de venganza y libertad de las murallas. Él solo tenía eso en mente, que fue potenciado al ser un ignorante del mundo porque no sabía que todo el mundo lo quería muerto a él y su gente. Eren no cambia esta forma de pensar hasta que recibe los recuerdos de su padre, cuando besa la mano de Historia, es decir que acá tenía que idear su plan del genocidio para morir a manos de Armin. Pero, ¿por qué haría esto? Porque Eren desperdició toda su vida siguiendo su sueño de venganza y libertad sabiendo que nunca se haría en realidad, aún teniendo todos los poderes de los titanes y los recuerdos. Él sabía perfectamente que era imposible lograr su objetivo, entonces pensó, ya valió verga mi deseo de libertad y venganza, entonces me voy a aferrar en las cosas buenas que tuve en el camino a ese deseo de libertad, que eran sus amigos. Eren por primera vez pudo escoger algo que él mismo pensaba y que quería, y no en su deseo de venganza infundado por los titanes y desgracias. Eren quiso perpetrar su plan, todo para que sus amigos tuvieran vidas largas, porque él sabía que aun cuando Armin lo detuviera y cesarían el odio a Paradise, en el futuro las guerras volverían a pasar, repitiendo el ciclo sin fin, pero él solo quería una larga vida para sus amigos. ¿Y dónde entra Mikasa en todo esto? Simple. Eren, al querer eso para sus amigos, recuerda a la persona con la cual estuvo desde el comienzo,
que era Mikasa. Para Eren era imposible ver a Mikasa como interés amoroso porque estaba cegado en el odio de las primeras 3 temporadas y era imposible un cambio de actitud sino hasta la 4ª temporada cuando recupera los recuerdos, que es cuando cambia la forma de ver el mundo y cómo funciona este. Poco a poco en la 4ª temporada nos muestran momentos entre ellos dos, con un Eren que al fin sabe qué es lo que quiere de la vida, como cuando le pregunta directamente a Mikasa que qué soy para ti. Eren acá sabía que no podía decirle su amor a Mikasa porque ¿para qué iba a hacerlo? Eren sabía que se iba a morir, él sabía todo lo que venía a futuro, que Armin lo frenaría, que las guerras no pararían, entonces ¿para qué se le iba a confesar a Mikasa? ¿Para escapar e irse lejos y vivir los últimos días en paz? No podía. Si Eren tenía que completar su plan del retumbar, tampoco se le iba a confesar para que al final sufriera más Mikasa cuando él muriera. Entonces, ¿por qué le preguntó eso a Mikasa? ¿De qué significaba él para ella? Le preguntó eso a Eren porque al menos una última vez quería saber qué respondería Mikasa a esa pregunta. Si Mikasa le confesaría sus sentimientos amorosos o nada. Si Mikasa le hubiera dado una solución diferente de las que ya vio Eren, y también porque era la última vez que Eren hablaría con Mikasa de frente. Ya sabemos qué pasó y que Mikasa se acobardó, porque no sabía que era la última vez que estaría frente a él, a pesar de que en otra línea los dos escaparon, viviendo juntos, causando la destrucción de Paradise. Hablemos del famosísimo panel de cuando Eren llora y parece el Sim Supremo. Esto no me molesta porque tengamos en cuenta todo lo que ya conté de Eren, sumándole que tenía revuelta la cabeza que todo existía en un mismo plano. Para él, tanto pasado y futuro, Eren sabía que acá se iba a morir, por lo cual hablando con Armin tenía 2 opciones, y eran estas dos. 1. Hablaba con Armin manteniendo esa actitud toda seria, con gestos mínimos de arrepentimiento y tristeza, para que el espectador entienda que le afecta todo eso que hizo, y que no lo hizo de malicia, sino que hubo otro motivo. O la segunda opción es la que vimos en el anime, esa de Yoron y Sim, que tampoco lo veo mal porque recordemos que Eren sabía que se iba a morir, y que eran sus últimos minutos para hablar con alguien de lo que hizo. Es por eso que se abrió a expresar todo a Armin. Eren no quería morir, estaba desesperado y solo quería estar con sus amigos y Mikasa, pero él sabía que era imposible, porque de lo contrario Mikasa y sus amigos morirían a manos del mundo que los quería muertos. Es por eso que Eren no podía dar marcha atrás a su plan del genocidio masivo, pero un Eren desesperado entre la espalda y la pared no pudo evitar abrirse y escupir todo en llanto con su primer amigo. ¿De que se ve patético? Sí, claro, está soltando todo lo que se guardó. Pero esa es la idea. Eren muere salvando Paradise, haciendo que Armin sea el héroe, firmando un tratado de paz con el resto del mundo, haciendo que sus amigos tuvieran una larga y próspera vida. Hablemoslo de Falco, que salió de la nada el titán pájaro. Si bien nunca lo explicaron bien ni cuando pudieron en el anime, ahí tenían la oportunidad de corregirlo y dejarlo claro, pero no lo hicieron. Pero lo único que pienso es esto. Se supone que Falco, al ingerir el líquido cefalorraquídeo de Zeke, ganó alguna especie de poder del titán bestia, y ya nos habían dicho antes que los titanes podían obtener los otros poderes experimentando, como pasó con Annie, que hicieron varias pruebas hasta que ganó uno que otro poder, pero aún así lo de Falco pudieron explicarlo en el anime, pero no explicaron ni mierda para dejarlo cerrado. ¿Y por qué solo Falco se transformó en titán pájaro y los demás que ingirieron el líquido de Zeke no se transformaron en titanes pájaro? Porque Falco era el único titán cambiante que tenía uno de los 7 poderes titanes que ingirió el líquido. Si bien no quisieron aclararlo en el anime para dejarlo cerrado, cuando alguien dice guionazo, y tiene algo de razón, no toda, pero sí tiene más razón para ese lado, el no explicarlo de forma clara en el anime, teniendo la oportunidad. Ahora hablemos del gusano, que mucha gente habla que de dónde salió el gusano, que no lo explicaron y bla bla bla. A ver, del gusano Zeke ya lo explicó, pero yo lo voy a explicar más completo para que se pueda entender, y de si es el mismo gusano el que sale al final para repetir el ciclo. Desde el principio de la Tierra siempre hubieron formas de vida que estaban en su naturaleza multiplicarse. Algunas formas de vida murieron con el paso del tiempo y otras fueron evolucionando como los humanos, pero también estaban esas criaturas, que en este caso el gusano, que sobrevivieron al paso del tiempo y que necesitaban de un portador para evolucionar, es decir, multiplicarse, porque el gusano tenía consigo el poder de los titanes. El gusano muere cuando Ymir encuentra su respuesta en Mikasa y Eren, pero eso no quiere decir que no existan más gusanos. Sí, bajo el árbol existen infinidad de gusanos más que buscan multiplicarse por estar en su naturaleza el hacerlo. Que como lo sé, en el anime no se mostró tan claro, pero vemos que en el manga, cuando Zeke nos cuenta esto, es que vemos un panel donde no solo hay un gusano, sino que varios. Y es por eso que a pesar de haber muerto el gusano, después de muchísimos años, vemos a alguien encontrar el árbol para repetir el ciclo. No solo hay un gusano, sino que varios esperando su oportunidad de evolucionar, al tener contacto con un ser humano para multiplicarse.
Espera, falta algo. Esto no acaba porque falta más del final. Hablemos de los últimos paneles del manga. Acá sí que no hay defensa, y sé que es una mierda. Yo entiendo que acá las palomas reflejan la libertad, si Isayama lo pone siempre que puede exageradamente, pero no jodas. Que venga una paloma para acomodarle la bufanda e irse, había mejores ideas para hacer esto de un gesto sutil, e Isayama escogió el peor, y sabemos que el pájaro no es Eren, por mucho meme que se hizo de este panel. No es Eren. Entonces queda súper fuera de lugar esto, y simplemente esto sí es asqueroso por cómo terminó el manga. Pero debo decir que en el manga es así todo feo y horrible, pero en el anime al menos no se ve tan feo como en el manga. Pero así digo que es pasable, pero es un poquito menos malo se podría decir, pero aún así vemos el epílogo de todo lo que pasaría a futuro, después de los acontecimientos del anime, y vemos una Mikasa muerta anciana, y vemos que efectivamente las guerras seguirían con Paradise en conflicto. Justamente como Eren sabía, pero al menos Eren pudo lograr su objetivo legítimo de darles vidas largas a sus amigos, porque el ciclo de odio jamás terminará, haciendo que el ciclo se repita. Estos paneles extras Isayama los agregó después de que terminara el manga, y menos mal que los pusieron esto en el anime, porque te deja algo mismo que se ha vivido a través de la historia en el mundo real, que a pesar de las circunstancias de paz, siempre en el futuro habrá guerras imposibles de frenar, dando fin así al final de este grandioso manga. Debo decir que fueron 10 años largos para tener el final, y aún con todas sus cosas en contra, Shingeki se fue como uno de los animes más grandes que existieron en este último tiempo, y no será olvidado, como un shonen más. Suscríbete para más contenido anime y gracias por ver el video. Dicho esto, me despido.